¿Bendecidos? Bueno, igual fíjense que curiosamente, aunque no nos sintamos bendecidos, eso no determina el estado de nuestra bendición, amén. Precisamente Dios nos acaba de decir a través de nuestra hermana Gisela que nada nos aparta del amor de Dios que nos ha pregonado a través de Cristo Jesús, nos ha derramado de ese amor, amén. Bueno, vamos a comenzar con la palabra del Señor, amén. Vamos a orar brevemente. Padre, te damos gracias porque nos permites estar aquí en tu casa, escuchando tu buena palabra, bebiendo de las aguas que nos has dado para saciarnos. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe y nos conceda el poder beber de ti, de lo que tú tienes para darnos el día de hoy, que nos concedas la misericordia de poder escuchar tu voz y que nuestros corazones sean movidos a arrepentimiento. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a dar continuidad a la serie que estamos viendo, ¿sí? Que se llama, pues, está basada en el libro de Apocalipsis, en lo que Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, que es, tengo una cosa contra ti, ¿verdad? Muy bien, hermanos. Vamos a dar inicio. El texto base, no lo lean, perdón, el texto base es 2 de Crónicas 25:2. No lo lean, pero ténganlo en mente. Iniciamos. Este sermón se titula Una brújula con varios nortes. Una brújula con dos nortes, mejor dicho. Crónicas personal del rey de Judá, Amasías, hijo de Joás. Día 1. He recibido el reino de Judá, la ciudad del gran rey David, y espero de verdad de todo corazón hacer florecer este reino como Dios ha dicho que será. Si bien tengo una gran vara que alcanzar con mis antecesores como Salomón o David, estoy dispuesto a hacer lo necesario para ser un gran rey. Año 1, mes 4, día 3. Es una gran tarea dirigir al pueblo de Judá. Tenemos enemigos por doquier. El rey David, bendita sea su memoria, logró hacer grandes conquistas. Salomón logró hacer muchas riquezas. Sin embargo, todo eso nos ha creado grandes enemigos y nos hemos convertido en la manzana de la discordia, de la cual todos quieren beber el jugo. Año 2, día 125. Qué gran día ha sido hoy. Pude consolidar mi reino y para reafirmarlo, tuve que dar muerte a quienes asesinaron a mi padre. Era lo justo. Sin embargo, a pesar de que me sentí tentado a aniquilar su descendencia por completo, esto para evitar que alguno de sus hijos quiera hacer lo mismo conmigo, me recordaron que la ley de Dios nos dice que los hijos no pueden pagar los pecados de los padres. Año 10 del reinado del rey Amasías, día 200. Hoy tuve una gran lección. Al contar mi ejército para salir a la guerra contra Edom, me di cuenta de que éramos muy pocos. Y así que tomé la iniciativa de tomar del tesoro real y comprar soldados del reino del norte, esto es de Israel. Sin embargo, un hombre de Dios vino a mí y me reconvino, diciéndome que Dios podía darme la victoria. Pero cuando le pregunté acerca de la suma de dinero que le había dado, me dijo, Dios puede darte aún más. Así que he decidido obedecer a Dios, pero el costo ha sido alto. Los soldados que contraté se molestaron y saquearon las ciudades. Qué difícil es confiar en Dios y más cuando hay pérdidas. Mismo año 10, día 250. La guerra con los edomitas ha terminado. Si bien tuve pérdidas por los saqueos y los asesinatos por la hermana nación de Israel y los caídos en batalla, no regresé con las manos vacías. He traído conmigo una recompensa. Traje unas estatuillas veneradas por los edomitas. Son representaciones de sus dioses. Solamente eso. ¿Qué puede suceder? Tal vez me traigan suerte en las próximas batallas. Claro, con la ayuda de Dios. Año 11, día 30. He decidido darles un lugar bonito a esas estatuillas. Tienen un hermoso diseño. No es algo normal, pero me gusta tenerlas en mi colección de botines de guerra. Algunos han visto esto como extraño y algunos sacerdotes incluso cuando vieron lo que hice
Menearon su cabeza en señal de desaprobación. ¿Qué van a saber ellos del mundo exterior? Solamente viven en su templo adorando a su Dios. Año 13, día 100. Estoy teniendo algunos problemas con personas de mi pueblo que dicen estar confundidos por causa mía, porque simplemente decidí poner incensarios en las estatuillas. Pero no se dan cuenta que no es un altar, sino simplemente es una decoración inofensiva. A nadie le estoy haciendo daño, son meros adornos que me recuerdan las victorias pasadas que he logrado con mi fuerza. Bueno, también el Dios de Israel me ha ayudado, pero he sido yo quien ha dirigido a los ejércitos. Año 14, día 1. He decidido adoptar estos ídolos como dioses míos. Los sacerdotes están molestos. Dicen que solo puedo adorar a un solo Dios, el Elohe Israel, es decir, el Dios de Israel. Pero les recordé que también a ese mismo Dios se le llama el Elión, que significa Dios el Altísimo, porque significa que está sobre otros dioses. Es decir, Él es el mayor, pero eso no significa que no pueda rendir tributo o incienso a otros dioses. Mientras no deje de adorar a Dios, todo está bien. ¿A quién puedo hacerle daño? Es mejor tener el favor de varios dioses, por si un día el Dios de Israel no quiere escuchar mis plegarias. Tal vez si los otros sí puedan ayudarme cuando salga a la guerra. Año 14, día 120. Hoy ha venido un hombre arrogante delante de mí. Dice venir de parte de Dios. Y según él, Dios está molesto conmigo a causa de mi devoción a dioses ajenos a Jehová, diciendo que todo comenzó por esas estatuillas que yo traje. Me dijo que nunca debí haberlas traído en primer lugar, que ahora mi corazón está apartado de Dios, solamente porque dedico más tiempo rindiendo incienso a esos dioses. Pero es que yo siento que el Dios de Israel ya no me escucha, ya no puedo escuchar su voz. En cambio, estos dioses, bueno, ellos tampoco me hablan, pero al menos creo que ellos me escuchan. Y les he pedido ayuda para salir a la guerra. El supuesto profeta me reconvino por eso y cuestionó mi decisión de pedir ayuda a otros dioses, en vez de pedir ayuda al Dios de Israel. Yo le pregunté a él, ¿y a ti quién te nombró consejero del rey? Y lo hice salir de mi presencia. Sin embargo, me dijo una palabra que me dejó pensando, que Dios había resuelto terminar conmigo y con mi reino. Pero está loco. Mismo año 14, día 300. Decidí salir a la guerra contra el rey de Israel. Me dijo que soy un soberbio. Solamente por haber ganado a los edomitas, tengo el ego inflado. ¿Cómo puedo perder teniendo tantos dioses del lado mío? Es decir, tengo incienso prendido en todos los altares e incluso los sacerdotes en el templo del Dios viviente están pidiendo por mí. Mi victoria es segura. 10 días después, he perdido la batalla. El rey de Israel no solo me ha derrotado, también capturó gente. He sido completamente humillado. Mis dioses han quedado en vergüenza al igual que yo. Han abierto una brecha en el muro de Jerusalén y la ciudad ha sido invadida. Y solo resuenan en mí las palabras de aquel profeta. ¿Será esto el cumplimiento de esa palabra? Creo que solo es una coincidencia. Año 21, día 40. Siento que me están persiguiendo. Algo me dice que están haciendo un complot en contra mía. He decidido recluirme. Parece que la ciudad está vacía sin rey. Año 29. Lo sabía. Están buscándome para quitarme la vida. He tenido que huir al pueblo de Laquis para tenerme seguro. Y ahí podré estar bien. Nadie quitará de mí el reino, aunque al parecer han enviado hombres a seguirme. Pero no podrán ser más veloces que yo. Crónica del fin del rey. Escribe el cronista. El rey Amasías ha muerto. Quienes conspiraron contra él lograron arrebatarle su vida. Al final fue uno más en la línea de los reyes de Judá, que no lograron hacer la voluntad de Dios como lo hizo el rey David, ni más ni menos. Llevamos su cuerpo a la tumba de los reyes. En su lugar de descanso hemos decidido poner un epitafio, que será lo último que se diga de él.
Sin embargo, eso también va a ser lo primero que se sepa de él cuando se hable de ese rey, que comenzó con buenas intenciones, pero que al final terminó teniendo un corazón dividido. Su epitafio dirá: hizo lo que le agrada al Señor, pero no de todo corazón. Segunda de Crónicas 25:2. Amados hermanos, hoy me toca hablar del siguiente problema, que es el corazón dividido. Y esto vamos a hablarlo no solamente a nivel individual, es más, también del nivel congregacional, porque creo que es más importante. Digo, en una congregación puede haber 1 o 2 miembros con el corazón dividido, pero cuando una congregación tiene el corazón dividido, causa más problema, por así decirlo. Aquí los que estamos aquí sabemos cuáles son las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Son enfermedades que básicamente el cuerpo se ataca a sí mismo, ¿verdad? ¿Sí? Como lo puede ser lupus, ¿sí? La prima de Lupe. No, sí. Lupus, sí, es una enfermedad donde el cuerpo básicamente se está atacando a sí mismo, ¿sí? Otro ejemplo, por así decirlo, veamos, pensemos en el cáncer, que empieza con algo pequeño. Este tipo de enfermedades, el cáncer, las autoinmunes, normalmente no te das cuenta que las tienes y cuando te das cuenta que las tienes, no podemos decir que es demasiado tarde, pero ya hicieron mucho daño, ¿sí? Claro, existe la cultura de la prevención, pero es igual con el corazón dividido. La iglesia existe, pero no tiene presencia. El cuerpo está presente en las actividades de la iglesia, pero el corazón está en otro lugar. Vamos a ver algunas cosas como qué es lo que causa tener un corazón dividido, es decir, qué lo provoca, cuáles son los síntomas, las consecuencias y la pregunta: ¿hay un tratamiento? Primero hay que entender que tener un corazón dividido no es un evento súbito, como un EBC, es decir, un evento cerebrovascular o un infarto. Sí, es un proceso largo que se va gestando poco a poco en el cuerpo de Cristo, en nuestro corazón, y nos percatamos cuando ya empezó a dar síntomas fuertes. Ahora, en la Biblia se aborda el tema del corazón dividido, tanto en el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento como en el Nuevo. El ejemplo más sencillo de todos lo vemos en lo que es el versículo en el que se basa esta serie, ¿verdad? Tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Ese es un corazón dividido, ¿estamos de acuerdo? El caso también más obvio que todos conocemos es de la iglesia de la Odisea. ¿Se acuerdan qué les dice? Apocalipsis 3:16. Dice: no eres frío ni eres caliente, eres tibio. Y por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Es algo muy curioso, ¿eh? Eso no se refiere a la frialdad y al calor espiritual, ¿sí? Antes en la ciudad de la Odisea, había 2 ríos, 2 fuentes de agua, uno de agua caliente, que eran aguas termales, que ayudaban a sanar, ¿sí? Tenían ciertas propiedades minerales, y el otro era un río de agua fría. Esa servía para beber. Pero había un punto en el que se convergían, y esa agua pues no era ni fría ni caliente, era tibia. La cosa es de que no tenía las propiedades curativas del agua termal, pero tampoco servía para beber. De hecho, si la tomabas, adivina qué te provocaba: el vómito. Por eso Dios dice a la Odisea: eres tibio, por eso te vomitaré. Me vas a provocar lo que provoca esa agua, ¿sí? Otro ejemplo en el Antiguo Testamento es el caso donde vemos que un hombre de Dios se burla de alguien más, de los paganos. ¿Se acuerdan? Elías. ¿Se acuerdan que él les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle. Si Baal es Dios, vayan a entrar en pos de él. Corazón dividido. Pero también vemos el caso de los corintios. Los corintios. ¿En qué sentido? Cuando Pablo le escribe a los corintios, dice: ustedes están medios inmaduros, porque unos dicen: yo soy de Pablo, yo
Soy de Pedro. No, pues que yo soy de Silas. Y dice mi padre espiritual. Y el más espiritual supuestamente llega diciendo, no, bola de carnales, yo soy de Cristo. No, eso es un corazón dividido. Porque se divide a causa de las personas, del favoritismo o la preferencia. Ahora, en el Antiguo Testamento se ve algo de repente un poco más palpable, ¿no? El corazón dividido se muestra cuando el pueblo claudica entre seguir a los ídolos o seguir a Dios, ¿verdad? Pero ahora, ¿acaso podemos llamar un corazón dividido a alguien que por cuestiones de trabajo falta de vez en cuando a la iglesia? ¿Podemos decir que alguien tiene el corazón dividido si su economía a veces no le da para dar abundantemente diezmos y ofrendas? ¿Alguien por cuestiones de tiempo y ocupaciones y familiares de tipo primarias, como atender a un familiar que se encuentra en necesidad y no puede comprometerse a servir en la iglesia, tiene un corazón dividido? Pues no podemos decir eso, porque si así fuera, solamente los que están en el ministerio de tiempo completo, pareciera que solamente ellos tienen un corazón no dividido, pero ni aun ellos no están exentos. Ahora la clave se encuentra en la misma palabra, corazón dividido, corazón fragmentado. ¿Qué es? ¿Ustedes qué piensan, brevemente? ¿Qué significa tener un corazón dividido, hermanos? A ver, los escucho. A ver, Pastor Jonathan, sin spoiler. Es un buen punto. ¿Alguien más? Que piensas de la misma cosa, dos cosas distintas. Ah, es un muy buen punto ese. Exacto. Si se fijan, es un corazón que está partido. ¿En qué sentido? Si recordamos lo que dijo el epitafio de este rey, hay una versión de la Biblia de Segunda de Crónicas 25:2 en que no dice no de todo corazón, dice no con un corazón íntegro. Es decir, que no era un corazón de una sola pieza. Esto no significa que un corazón íntegro es alguien que se la vive encerrado orando todo el día y leyendo la Biblia. Salud. Eso no es un pecado. Más bien el pecado es, salud, cuando lo cardinal de nuestra vida cambia de parámetros, es decir, cuando la brújula de nuestro corazón apunta a más de un norte. ¿Quién se puede orientar con una brújula que tiene más de un norte? Es decir, que te dice, este es el norte y de repente la brújula te dice, no es cierto, este de acá es el norte. Imagínate que Google Maps fuera así, los Uber se perderían. Ahora, causas. ¿Qué es lo que causa esta enfermedad del corazón dividido? Podríamos de repente ver los síntomas y decir, yo soy ese, aunque seamos honestos, nadie va a decir, yo tengo el corazón dividido. Pero si de repente vemos qué es lo que lo provoca, va a ser más fácil entender los síntomas, porque va a ser más fácil identificarnos. Hay algunos principales, causas principales, como lo pueden ser tener ídolos pequeños y sutiles, tener lealtades divididas, y hay otras más que en lo particular considero que se desencadenan de otros. Pero por ejemplo, vemos que también el aislamiento defensivo, la sospecha entre creyentes. Pero de estas yo considero que tienen una raíz más profunda, como lo puede ser el pecado no confesado. Y escuchar y prestarse a murmuraciones o chismes. Les voy a decir por qué. Primero veamos los ídolos sutiles. Antes, ¿a qué se le llamaba ídolo? Hay que entender que no es lo mismo. Normalmente los evangélicos tenemos una muy mala percepción de lo que es un ídolo. Un ídolo en aquellos tiempos era una estatuilla que hacía alusión a un dios. Sí, a veces eran de oro, a veces eran de plata, a veces eran de barro,
que hacían, por ejemplo, el ídolo de Baal era uno que tenía los brazos así y tenía una boca gigante, ¿sí? Por la cual se supone que escupía fuego, ¿sí? Por ejemplo, vemos en las religiones que actualmente en los hindúes, ellos sí tienen ídolos, que son sus dioses, como Vishnu, está Vishnu, luego está el elefantito con varios brazos, existen muchos ídolos, ellos sí lo consideran dioses, eso sí se puede considerar un ídolo, ¿sí? Pero actualmente y congregacionalmente, un ídolo es todo aquello que depone o le quita a Dios de su lugar de nuestras vidas. Todo aquello que quita a Dios de su lugar en nuestras vidas o en nuestros corazones. Congregacionalmente es igual, pero es más profundo. Un ídolo en una congregación es cuando la congregación deja de poner y centrar su atención en Dios y la pone en otras cosas. Por ejemplo, no les voy a decir, esos son unos pecadores idólatras. El ejército de salvación inició por William Booth, que él tenía el lema que hemos escuchado muchas veces: no puedo predicarle el evangelio a quien tiene el estómago vacío. Entonces él daba comida y predicaba. Actualmente muchas iglesias, hubo un tiempo en que las iglesias del ejército de salvación solamente ya se dedicaban a eso, a dar comida, pero ya nunca predicaban. Se les olvidó completamente esa parte. Eso llegó a ser un ídolo de repente. La aprobación social, ¿sí? Reconocimiento, búsqueda de aprobación. O de repente cuando vemos que ponemos los ojos en que crecer económicamente como congregación o en la posición, eso es un ídolo. Cuando nos preocupamos más por los números antes que por las almas en sí, es un ídolo eso. El crecimiento puede ser un ídolo. Fíjense, cuando de repente ponemos la mirada más en los hombres, puede llegar a ser un ídolo para nosotros, una persona. Porque, por ejemplo, si yo cometo el error de ser pastorcentrista, es decir, que no puedo tomar una decisión en mi vida si no le estoy preguntando a Jonathan. El día en que Jonathan se equivoque en darme un consejo, yo también voy a recibir la consecuencia. Y la culpa, pues primeramente va a ser mía, por poner los ojos en un hombre y esperar que todo lo que respecta a mi vida venga del consejo de un hombre. Esos son ídolos y tenemos muchos. El trabajo puede ser un ídolo. Platicaba con mi esposa, le digo, es que de repente se malentiende. Hay veces en que pues la economía aprieta y que dices, me veo en la necesidad de a veces tener que trabajar los domingos por X o Y situación, ok. Pero imagínate que cuando tienes una economía bien, no te falta. Pero dices, pero yo quiero más. Y a causa de ese más, dejas de venir a la iglesia, dado que no tienes necesidad. Incluso en momentos de necesidad, si la iglesia te dice, oye, Jonathan una vez le ha dicho de broma, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto ganas ese día? Yo te lo pago para que vengas a la iglesia. Si de repente se ve ese respaldo de parte de la iglesia y aún así dices, no, yo quiero más. Eso es un ídolo. Puede llegar a ser un ídolo. Ahora, el aislamiento defensivo, hermanos. Cuando nos alejamos de otras congregaciones o de nuestros hermanos, estamos cerrando un canal de bendición. Y muchas veces eso sucede cuando hay pecados no confesados en nuestra vida. Porque cuando cometemos un pecado, nos sentimos muchas veces juzgados. La conciencia no nos deja. Y nos preocupamos por, es que si voy a la iglesia me van a decir eso. Me van a ver mal. ¿Cuántas veces no hemos conocido a personas que caen en un pecado y no quieren ir a la iglesia? Porque dicen, es que, ¿qué van a decir de mí? ¿Cómo me van a ver? Me da vergüenza que me vean llegar. Ahora también eso, hay veces en que es error de la congregación al no saber abrazar, ¿verdad? Digo, porque si cuando es una persona y los demás que fallan y se reintegran, pues sí vemos que es un problema en la persona. Pero cuando vemos que todos los que llegan a pecar
ya no se quieren regresar, ya debemos de cuestionarnos si como iglesia estamos sabiendo recibir al caído, ¿verdad? Pero difícilmente reconocemos nuestros pecados y preferimos aislarnos. No nos gusta que toquen nuestro pecado. No nos gusta que alguien nos exhorte. Exhorte no es regañar, es animar. No nos gusta que nos digan, hermano, veo que estás batallando con eso, mira, ¿qué tal si nos juntamos a orar? O mira, ¿qué tal si veo la manera de ayudarte? No, de repente nos gusta aislarnos porque el pecado es lo que provoca. Es una semillita que se va haciendo grande y parte de nuestro corazón, lo divide. La sospecha entre creyentes, hermanos. Y fíjense, hablando de los ídolos, también eso abarca también el otro aspecto también. Ahorita vamos a ver cuál. La sospecha entre los creyentes, fíjense, hermanos, cuando prestamos nuestros oídos a murmuraciones y a chismes, es un error. ¿Sabes por qué? Porque ya no ves a tus hermanos igual. Ya no los ves con el mismo amor. Creas una imagen de ellos y lo peor de todo es de que ni siquiera estás seguro si es una imagen verdadera. Y aunque fuera verdadera, no tenemos el derecho de ver a nuestros hermanos con otros ojos distintos a los que Dios los ve. Porque pecador y lo que tú quieras, pero es un pecador por el que Cristo murió. No tenemos derecho a verlos menos que eso. ¿Sí? Dicen que al inicio de nuestra vida como creyentes es como cuando uno recién se casa. Ves todo bonito. Dicen, veía a los hermanos color de rosa, incapaces de hacer algo. Dice, igual que como cuando recién se casan, no ves ningún defecto. Sin embargo, cuando prestamos nuestros oídos a chismes y a murmuraciones, dejamos de ver la gracia de Dios en los demás. En ti nunca la vas a dejar de ver. En los demás sí. Ya no son los hermanos, son los hipócritas. Es el pecador, el mentiroso. ¿Qué cosa más obvia puede dividir el corazón de una congregación que eso, hermano? Ahora, viendo que esto lo causa, ¿cuáles son los síntomas, hermanos? ¿Cómo se puede dar cuenta uno cuando ya tu corazón se comenzó a dividir? De nuevo, muchas cosas se llegan a dar cuenta cuando ya avanzó esta enfermedad. Muy pocas veces nos damos cuenta antes, a menos que el Espíritu de Dios nos toque y tengamos sensibilidad de escucharlo. O que de repente escuchemos una amonestación o una exhortación de parte de un hombre de Dios. Como Amasías, él al principio escuchó la amonestación del profeta, que le dijo, ¿por qué andas pagando por soldados? Si Dios había prometido que uno haría correr a 1000, ¿por qué andas gastando dinero? Y el rey dijo, sí, cierto, ¿eh? Y la lana, déjalo que se pierde ese dinero. Dios te va a dar más, a costales llenos. Pero cuando lo reconvinieron con los ídolos, ya después, digo, ¿y a ti quién te nombró consejero del rey o qué? Pues así nos puede pasar a nosotros. Cuando una persona tiene un corazón fragmentado, ya no tiene un solo norte en su vida. Ya está rayando en el límite de lo que Jesús dijo que no se podía hacer. No se puede servir a dos señores al mismo tiempo. Pero cuando tienes el corazón dividido dices, espérame tantito, Jesús, agárrame mi Biblia, vas a ver que yo sí puedo. Y lo tomamos como si fuera desafío. Ya no es un corazón de una pieza. Ya somos distintas personas en el trabajo, en la iglesia, en la casa, en la calle. La fe y el cristianismo se convierten en el traje que usamos nomás el domingo. En vez de, como dice el pastor, la piel de todos los días. Va a haber el momento en que nuestras palabras ya no van a coincidir con nuestros hechos. Vamos a ser incongruentes. Podríamos pregonar la reconciliación y la paz, pero vivir en conflicto con nuestros hermanos y nuestros seres queridos. Podremos estar proclamando la misericordia y la compasión de Dios, pero somos crueles y malos con el trato a nuestro prójimo. Podremos hablar hermosas palabras y entonar cánticos celestiales, pero
al mismo tiempo herir con nuestras palabras a nuestros hermanos. Podríamos hablar de la santidad de Dios, pero con nuestra boca maldecir y pregonar chismes. Hablar contra los pecados, pero en secreto vivir vidas completamente ajenas a Dios. Incoherencia, incongruencia. Entonces, cuando nuestro corazón ya se fragmentó, entra un problema. ¿Cómo sabemos qué dirección tomar? Cuando ya tenemos varios nortes en nuestra brújula, ¿qué dirección tomamos? La respuesta lógica es, muy probablemente vas a tomar una dirección equivocada. Vas a tomar decisiones equivocadas. Porque si la palabra de Dios nos dice, si viene una situación en tu vida y la Biblia te dice esto, cuando tu corazón está dividido y fragmentado, vas a tomar probablemente una dirección diametralmente opuesta a lo que Dios te dice. Y curiosamente, cuando esto sucede, vamos a buscar la manera de justificar nuestra decisión con la Biblia. Incluso si Dios mismo te está confrontando de un pecado, vas a ver la manera de argumentar contra el Espíritu de Dios y decirle, pero Dios, es que tú sabes que esto es así. ¿Cuántas veces no nos hemos topado con personas o que no nos ha pasado que de repente Dios te dice, no sé, ¿qué les gusta? Soborno. No aceptarás soborno. Pero Dios, tú sabes que estoy en necesidad. Dios, tengo necesidad. Háblame, provéeme. Y viene el soborno, siendo policía. Sí, viste que alguien cometió un crimen, un delito. Y te está dando la mochada y gracias, Jesús. En vez de decir, no, amigo, ni modo, multa. Dice, gracias, Señor. Dios proveedor. Y ves que la Biblia te dice, no aceptarás soborno, pero Dios, tú sabes la necesidad que yo te pedí provisión y tú lo mandas, yo no hice nada, tú me lo mandaste. Y vemos la manera de ganarle. Pero más que todo, hermano, más que esos dos síntomas de la incongruencia, de la hipocresía que podemos tener, de las malas decisiones que podemos tomar, que esos son dos síntomas, los más dolorosos vienen como resultados de que nos olvidamos de la compasión y de la unidad. Que terminamos juzgando sin misericordia a los demás y careciendo de unidad. Porque es obvio, cuando pecamos tendemos a sobrecompensar. Fíjense simplemente, cuando hay un predicador, en el caso de los predicadores, vamos a hablar de nosotros, que habla mucho del pecado, en contra del pecado sexual, por así decirlo. Y que esos pecadores, adúlteros, y puro taca, y dura, y que entra un hermano, y esos que se divorciaron, se van a ir al infierno. Pero luego pasa el tiempo y se dan cuenta que, pues resulta que el hombre era un adúltero, pero intentaba desviar la atención de su pecado, juzgando a los demás y haciéndolos ver como peores, porque qué mejor manera de que me dejen de ver a mí y me descubren a mí si pongo la atención en un tercero. Juicio sin misericordia, hermano. Y la Biblia dice que juicio sin misericordia se hará con el que haga juicio sin misericordia. No tengan miedo, ¿no, verdad? Ya los caché. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan cuando David pecó? Que fue el profeta Natán a reconvenirlo y le dijo, oye, pues mira, le puso un caso que dices, ¿por qué el rey no dijo, bueno, mira, vamos a castigarlo y agarra de las ovejas y dale al hombre que perdió su oveja? Pudo haberle dicho eso. No, mira, del tesoro real se le dará, se le compensará, y al otro mételo a la cárcel. ¿Qué dijo el rey? El hombre tal merece la muerte. Carnal, sí robó. Ok, mala onda. Pero ¿por qué el machetazo a este? Y de repente el rey le dice, no, el Natán le dice, no, es que ese eres tú. Así que traigan la guillotina porque te toca. Esa sobrecompensación y juicio sin misericordia lo hizo porque su corazón se había dividido en ese momento. Ya tenía su corazón dividido. Porque no fue al poco tiempo. Lo reconvinieron ya que el bebé había nacido.
O sea, pasaron muchos meses, ¿sí? Pero el atentado contra el cuerpo de Cristo y de la congregación, el más fuerte para mí también es la no pertenencia, hermanos. Lo más fuerte es porque Cristo oró por la unión de la iglesia, ¿sí? Y no solo entre nosotros, sino con otras congregaciones. Incluso nuestra propia visión o incluso nuestro apego a la Biblia puede ser un ídolo. ¿Cuántas iglesias de repente, hace mucho yo les prediqué? Fue en el 2019 que me tocó compartir el sermón Discípulos llenos del Espíritu Santo, de la serie Discípulos. Que yo les dije, y sigo sin retractarme de lo que dije, que de repente la denominación o las iglesias casas de oración, algunas pecan de soberbia, de creerse que son la crema innata del cristianismo. Y sigo pensando lo mismo. Y hay otras denominaciones que no, es que nosotros somos más santos. Es que nosotros predicamos de esto. Y es que nosotros, es que estos hacen esto, pero nosotros vamos con los marginados. Y eso de repente puede ser un ídolo. Y eso nos fragmenta, nos autoexcluye. Ahora, hermanos, viendo los síntomas y lo que las causas, ¿faltará decir cuáles son las consecuencias, hermanos, de un corazón dividido? Casi es una consecuencia lógica. Una vida fragmentada, ¿verdad? Incoherencia, decisiones contradictorias, juicios sin misericordia y falta de unidad. ¿Qué es lo que eso va a provocar? Pues la infidelidad al primer amor. Lo mismo que sucede en un matrimonio cuando un tercero se mete. Sea hombre, sea mujer. Infidelidad al primer amor. ¿Qué sucede cuando una congregación se olvida de cuál es su propósito y se centra en lo secundario? Por ejemplo, supongamos una congregación que se gesta en un barrio marginal donde hay muchas personas en situación de calle y Dios llama y les dice, su propósito es ayudar a esas personas. Y de repente vemos que empieza a sacar a la persona, la rehabilita, les ayuda a salir de condición, a reintegrarse a la sociedad, a ser productivos, a tener un trabajo. Y la iglesia obviamente empieza a crecer y a florecer y de repente ya no ves que es una iglesia que está en un solar y con tejabán de lámina y pues con banquitos y sillas de la Corona y de la Coca que pues ahí les regalaron. No, ya vemos que es una iglesia más hechecita, que ya pusieron sus paredes, que ya están más cómodos. Y a las afueras de esa iglesia ven a una persona en situación de calle. Y hay un día de comida en la iglesia. Y en vez de decirle, pásate, no, pásate, mira, justo venimos por ti, tazo dorado, a ti te andaba buscando. En vez de decir eso, dicen, dale un plato de comida. Y el hombre se queda afuera en la calle comiendo. Eso es perder el primer amor. Es olvidarte de cuál es tu propósito de Dios. Porque se supone que a ellos tú ibas, pero como ya te acomodaste, ya te preocupa más la comida, la música, cómo se ve la congregación. No digo que eso, está chido. De hecho, me recuerda a Casa de Oración Colima esto. Ahora, ahí les va. La pérdida del primer amor no es algo tan trivial como, es que ya no hago lo que antes hacía. La Biblia dice, has dejado tu primer amor. Yo en un sermón también les llegué a decir, o sea, es imposible, al menos les hablo de mi caso, es imposible para mí leer la Biblia como leía antes, que era 1 hora y cachito, diario. Orarme las 2 horas, si tú quieres, que oraba cuando era estudiante. Y entraba a las 9 de la mañana a mi clase, al salón que llegaba a 15 minutos desde la casa. Es imposible. Ya no se puede. ¿Y eso significa que ya no amo a Dios? No. Más bien son los afectos de nuestro corazón. ¿Qué hay de la unidad con mis hermanos? ¿Qué confianza les tengo o qué confianza me tienen? ¿Qué hay respecto a ser de una sola pieza? Cuando nuestro corazón está partido ya no vemos igual a los hermanos.
Ya no confiamos en ellos porque por causa de lo que tú quieras, que te han fallado o has escuchado un chisme de ellos, ya no los ves igual. De nuevo tienes una máscara para la iglesia, tienes otra para tu trabajo. O en el peor de los casos eres el mismo chamuco en donde sea, pero pues por dentro eres cristiano, ¿no? Ya no sentimos ese candor del amor de Dios que nos hace desear alabar a Dios en compañía de los santos, porque ya no son santos, ya son los hipócritas, son los supuestos hijos de Dios, porque en nuestra mente, según nosotros, ya no son hijos de Dios. Pero eso es porque en nuestro corazón se dio lugar a algo que ya no es el amor puro de Cristo. Le hemos dado lugar a otra cosa. Y en esa rendija que hizo dividir nuestro corazón, le hemos dado lugar a algo más. Pero no al Espíritu Santo ya, para que nos limpie. Ya no somos uno con el cuerpo de Cristo. Más bien, dices, yo soy parte del cuerpo de Cristo. ¿Los demás? ¿Quién sabe? Yo sí. Ya no reconocemos que estamos pecando. Y pues difícilmente permitimos que se nos trate, que se nos dé un tratamiento. Y ahí la pregunta, ¿tiene cura el corazón partido? Dijera Alejandro Sanz. ¿Tendrá cura el corazón partido, dividido, perdón? Fuera Satanás. ¿Tiene cura? Claro, hermano, porque no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda lavar. El único que no es el que no se reconoce. Es el único. Miren, hermanos, en los 20 años que Dios me ha conseguido de creyente, no es algo tan trivial como decir, haz esto, esto y esto. A mí me ha tocado conocer personas que tuvieron un corazón dividido y se fueron alejando. Y yo les he dicho que en mi primer congregación pues había muchas situaciones y errores. Tratamiento no se trataba, de hecho. Solo la verdad es de que mi padre espiritual es el que trataba con la gente, pero por lo general no se les daba a las personas un tratamiento, ¿sí? No, no se buscaba la raíz, el problema de raíz. Así que no puedes darle bibliazos a la gente y esperar que con eso se cure ese mal espiritual que hay en ellos. Es como si una persona, como yo, que tiene obesidad, le dice, oye, Yuna, ¿cómo le puedo hacer? Y el pastor me dijera, pues deja de comer y haz ejercicio. Pero pues es que no es tan fácil, porque hay muchos factores. Hay algunos que son psicológicos, económicos, hasta políticos, sociales, laborales. No es tan trivial, ¿sí? No es como seguir a un TikToker que te dice, ¿tú sabías que si lo diario haces, te levantas a las 5 de la mañana y haces ejercicio 3 horas, tú tendrás tu salud perfecta? No. Oye, pues ¿qué tal qué le decimos al que trabaja 10 horas y que básicamente nada más se levanta, desayuna, se va, regresa, cena y se duerme y así? A mí me tocó escuchar que a las personas que tenían esta situación le decían, lee la Biblia y ora. Y a mí tontamente, yo también llegué a decir eso. ¿Y saben qué era lo que me decía la gente? Me decían, es que Luis, intento orar, pero no me sale nada. No puedo. Me pongo de rodillas y no me sale nada. Personas que antes te duraban 1 hora en oración dicen, ya no puedo. Me alejé, intento regresar y por más que intento, no puedo. Lee la Biblia, es que no puedo tampoco. Leo, me estoy quedando dormido, no sé, algo está sucediendo en mi corazón. Pero considero que lo primero que debemos hacer es reconocer cuando tenemos un corazón dividido, reconocer nuestro pecado. Confesarlo delante de Dios y decirle, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. No podemos curar un corazón dividido si primero no reconocemos que está fragmentado. Hermanos, Dios no se va a molestar si oramos diciéndole, Dios, no te amo como debiera, ni te amo como te amaba al principio, pero me gustaría poderte volver a amar así. Dios no se va a enojar con nosotros, hermanos, porque podremos mentirle a Dios. Podemos decirle, Dios, te amo como el primer día que llegué. Ufa, estoy más candente que nunca de amor por ti.
Ves a tu hermano y dices, ahí viene piedra de Cristo de tropiezo. No podemos engañarlo. Una vez que hemos reconocido, Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, vuelve a hacer las primeras horas. Pero esto no solamente es un ponte a hacer lo primero que hacías antes. ¿Sí? Es un poco a poco. Hay que hacer que nuestro corazón recuerde lo siguiente. ¿Cómo me sentía antes al servir a Dios? ¿Cómo veía a mis hermanos? ¿Qué sentía cuando era el día de ir a la iglesia? ¿Qué sentía cuando me preguntaban si podía servir o apoyar en esta área? Sí, digo, porque si te preguntas qué sientes ahorita, las respuestas son fáciles. ¿Cómo te sientes al servir a Dios? Me da flojera. ¿Cómo ves a tus hermanos? No los quiero ver. ¿Qué sentías cuando era día de iglesia? Decías, ay Dios, ojalá me dé diarrea para decir que estoy enfermo y no ir. ¿Qué sientes cuando te dicen si sirves? Dices, ay, otra vez, encajosos. No, acuérdate. Por eso Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, acuérdate de las primeras obras. Acuérdate. Porque el mensaje de la iglesia de Éfeso dice, no me aman ni se aman entre ustedes. ¿Cómo era ese amor? De hecho, normalmente tengo entendido que en las terapias de pareja se les dice, ¿cómo eran al principio ustedes? A ver. Y se les dice, ¿qué tal si poco a poquito van recordando? Y es ir retomando poco a poco. Y no hay que pensar ingenuamente que se debe de hacer todo de golpe. Eso es ingenuo. Imposible, hermano. Cuando tú te fracturas un hueso de tu cuerpo y te ponen tu yeso, tus clavos, el fierro que tengan que ponerte, ¿acaso te dicen, bueno, pues, ¿qué jugabas fútbol? Pues empiézale. ¿Vuelves a hacer eso? Lupita es madre de un fisioterapeuta. Ella más que nadie también sabe que las cosas se hacen poco a poquito. ¿Sí? Poncho también acaba de sufrir un problema de rodillas, poco a poco. Da 5 pasos y ya me cansé, me está doliendo. No dices, bueno, pues ya, según ya estoy bien, ya no truena tanto, pues a caminar. No, hermanos, es poco a poco, haciendo pequeños movimientos, haciendo pequeños actos que te acuerden, hagan acordarte de tu primer amor. A veces hay que forzar el corazón, ¿sí? Ya no ves a tus hermanos igual, bueno, debes hacer un esfuerzo de amarlos como los amabas al principio. Porque te digo una cosa, Dios te ama de la misma manera que te amó desde el principio. No tenemos excusa, hermano. Pero sí, el dolor nos confronta. A veces podemos decir, bueno, ¿y qué van a decir de mí? ¿Irán a pensar esto? ¿O qué tal si me vuelven a lastimar? ¿Qué tal si me vuelven a hacer esta cosa? O si no me han perdonado. Pero ahora como congregación hay que también apoyar a esas personas. Hay que hacerlos sentir integrados, no forzarlos. Sí, porque también es un error que se comete como congregación. Llega una persona cojeando y dices, ¿cómo estás? ¿Ya le vas a venir? ¿Le vas a echar ganas así? Ah, pues vente, súbete a servir. Estás viendo que a duras penas puede con su alma. No, hermanos, es poco a poquito. Hacer sentir integrado, hacer sentir amado, hacerlo sentir que pertenece. Otra manera es depender de Dios constantemente, de la palabra. Porque hay que acordarnos de una cosa. Cuando tenemos más de un norte, nuestras decisiones suelen estar incorrectas, en la gran mayoría. Entonces, ya no podemos depender de lo que creemos que sabemos, sino de lo que Dios nos dice. Debemos ir a la palabra de Dios. Preguntar a hombres de Dios, mujeres de Dios, oye, veo esto en la Biblia, quiero tomar esta decisión. ¿Tú consideras que la estoy tomando de manera correcta? Porque esa humildad es parte también del proceso de restauración, hermanos. Es reconocer que no somos suficientes. El primer mandamiento nos dice que debemos amar a Dios con todo el corazón, mente, alma y fuerzas, ¿cierto? Entonces ese amor a Dios es el norte de nuestras vidas. Debe ser ese norte que debemos de seguir. Entonces nos va a servir mucho de utilidad
cada que podamos hacer una introspección de nuestros afectos, de nuestras decisiones. Si podemos escribir un diario, qué mejor. Puedes escribir un diario y decir, hoy decidí esto, pensé en hacer esto, y podemos ir viendo cómo vamos avanzando. El llamado, hermanos, es hacer una mirada a nuestro propio corazón. ¿Cuáles son los afectos que tenemos? ¿Quién está ocupando el trono de nuestro corazón? ¿Estamos amando a Dios como lo amábamos al principio? ¿Estamos amándonos entre nosotros como nos amábamos al principio de ser creyentes? ¿Qué ha hecho que nuestro corazón sea fragmentado? Si es así. ¿Y estamos dispuestos a que nuestro corazón de nuevo vuelva a ser de una sola pieza? Acuérdense que un corazón dividido nos aleja de amar a Dios y a nuestros hermanos, pero puede ser curado y restaurado, pero primero debemos de detectarlo. Como congregación, si hemos perdido el norte, si hemos puesto actividades, visiones o a otras cosas o personas antes que el propósito de Dios, nos terminamos aislando y esto nos puede llevar a aislarnos de los demás. Y la caída duele, hermanos, pero hay esperanzas, hay manera de volver a amar, hay manera de volver a ser uno por medio del Espíritu de Dios. Y hay manera de que Dios vuelva a mostrar su reino a través de nosotros como individuos y como congregación. Antes de terminar, hermanos, quiero recordarles otra cosa. Si bien vimos el ejemplo del rey Amasías, el cual no es tan conocido, que nada más hay un capítulo que habla de él. Hay un ejemplo en la Biblia de alguien más eminente y lleno de sabiduría, pero que terminó con un corazón dividido. ¿Y saben quién es? ¿Quién fue el rey más sabio de Israel? Salomón. Salomón inició su reino con Dios acercándose a él y diciéndole, pídeme lo que quieras. ¿Qué quieres? ¿Riquezas? ¿Tus enemigos que se vayan? ¿O la Cheyenne? ¿O qué quieres? ¿Y qué le dijo Salomón? No sé ni cómo entrar ni cómo salir. Y es un pueblo gigante. Dame sabiduría. Y Dios le dice, eres el más sabio y aparte te doy a tus enemigos y te doy riqueza. ¿Cómo no? Pero resulta y acontece que terminó siendo un rey idólatra. Que terminó haciendo todo lo que Dios dijo en Deuteronomio que no debían hacer los reyes, Salomón lo hizo. No juntará para sí muchos caballos. Salomón tenía, lleno de caballos. No tendrá para sí muchas mujeres. Salomón tuvo 1000. No dejará que haya otros dioses en la tierra. Pues, ¿qué crees? Era embajador. Nadie está exento, hermano. ¿Y saben cómo terminó el reino de Salomón? Cuando Dios lo reconviene a través de un hombre de Dios y este dice, no, espérate, agarra al hombre de Dios del manto y se corta. Y el hombre de Dios le dice, así como rompiste este manto, Dios va a cortar el reino de ti. Y su reino terminó dividido como un reflejo de cuán dividido estaba su corazón. Nadie está exento, hermanos. Nadie está exento, pero sí, todos podemos ser sanados de este mal. Amén. Oremos. Amado Señor, te damos gracias porque nos permites saber